Cuba Información. Tengo una forma más de adornarte la vida. La presencia del trovador cubano Silvio Rodríguez en Estados Unidos, tras 21 años de negativas por parte del gobierno norteamericano a sus peticiones de visado, ha levantado una gran expectación en los medios de comunicación internacionales. Ya las primeras informaciones sobre su gira han servido para dejar claras las intenciones manipuladoras de algunos medios. Un ejemplo es la crónica de Adriana Auser, periodista de CNN en español, del 1 de junio, en la que reportaba sobre la rueda de prensa del cantautor en Nueva York. Allí, entre otras cuestiones, Silvio Rodríguez habló sobre presos cubanos. Por un lado, sobre los que cumplen condena en la isla por colaboración con Estados Unidos, conocidos internacionalmente como disidentes y con gran presencia en los medios. Por otro, relató el caso de los 5 cubanos condenados a largas penas en Estados Unidos bajo la acusación de espionaje, tras pasar años infiltrados en grupos terroristas de extrema derecha de Miami y que hoy son completamente desconocidos por la opinión pública mundial. El autor hizo una clara y contundente distinción entre unos y otros. Estas fueron sus palabras. Que nuestros héroes, porque nosotros a estos 5 cubanos que están acá le llamamos héroes, debieran estar libres. Llevan ya más de 10 años presos, también en condenas completamente absurdas. A estos 5 presos cubanos que vinieron a espiar a los terroristas que nos estaban mandando bombas y cosas para allá. Gente que estaba conspirando para hacer daño físico en Cuba. Yo no los puedo comparar con personas que se han puesto a conspirar justamente con el gobierno o con la parte del gobierno que más daño nos quiere hacer. Realmente para mí son 2 cosas muy diferenciadas. Ciertamente, Silvio Rodríguez también se refirió a la necesidad de excarcelar a algunos de los presos de la llamada disidencia cubana y lo hizo en los siguientes términos. Pienso que los llamados presos o los presos políticos cubanos violaron leyes cubanas y por eso fueron sancionados. Pienso también que las sanciones fueron demasiado duras. Pienso que ya debieran estar, si no todos, una buena parte en la calle. Por supuesto que los que están en mal estado de salud, antes aún. Pero la versión que la periodista de la CNN dio a los telespectadores sobre las palabras anteriores de Silvio es escandalosa. Hizo una mezcla surrealista de ambos casos y llegó a afirmar que el cantante apoya el encarcelamiento de los 5 cubanos en Estados Unidos. Y en cuanto a los disidentes, a los presos políticos en Cuba, dijo respetar su causa. También se refirió a los espías cubanos que están presos en Estados Unidos por espionaje y dijo que como habían violado las leyes, pues debían estar presos, pero consideró que sus sentencias eran demasiado severas. En la misma crónica, la reportera de CNN trataba, como tantos medios internacionales, de inflar las críticas militantes y constructivas del cantautor hacia ciertos aspectos del sistema político y social de Cuba, recogidas en las siguientes palabras. No, yo creo en la revolución, yo sigo creyendo en la revolución. Yo lo que creo es que la revolución en algunos aspectos ha envejecido. Y que para que podamos seguir manteniendo las conquistas para el pueblo que se han hecho, como la salud, la educación, que son cosas reconocidas por muchas organizaciones internacionales, no políticas, logros que tiene sociales Cuba, pero para seguir manteniendo incluso eso, yo creo que es necesario evolucionar en algunos aspectos. La explicación que daba la periodista a los telespectadores sobre estas palabras de Silvio, que no pudieron ser escuchadas por la audiencia, no puede ser más simplificadora. Silvio Rodríguez, como decías, reconoció que el régimen castrista en Cuba ha envejecido y que debe refrescarse por el bienestar del pueblo cubano. Unos meses atrás, el Canal 4 Televisión, perteneciente a Prisa, consorcio mediático asociado con la CNN, manipulaba en el mismo sentido otras palabras de Silvio Rodríguez,
pronunciadas en La Habana durante la presentación de su último disco, Segunda Cita. Nuevas voces piden gestos. El cantautor Silvio Rodríguez propone superar la R de revolución. Claro, si suprimimos la R de revolución, lo que queda es evolución. El país pide a grito una revisión de montones de cosas. La palabra cambio resuena cada vez más en el debate. El canal, por supuesto, eliminaba otras palabras del cantante en el mismo acto que fueron emitidas solo por Telesur y que dejaban absolutamente claras las posiciones políticas de Silvio Rodríguez. En este momento, quizás producto de las características de la técnica, pareciera que hay como un consenso superior contra Cuba. Pero yo, que llevo 50 años viviendo en Cuba y que conozco todo eso que ha pasado, sigo teniendo muchas más razones para creer en la revolución que para creer en sus detractores. Pero son precisamente los detractores de la revolución cubana quienes tienen el control casi absoluto de la información mundial, quienes deciden qué presos deben tener presencia y voz en los medios y quiénes no. En este último caso están Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González, los 5 cubanos presos en cárceles de Estados Unidos, condenados a larguísimas penas por el simple hecho de defender a su pueblo del terrorismo de ultraderecha amparado durante décadas por el gobierno de Estados Unidos, que hoy no seguirían en prisión si la CNN y los grandes medios internacionales les hubieran dedicado una mínima parte de los espacios informativos que cada día ofrecen a los mercenarios y colaboracionistas cubanos, y si como a estos les hubieran otorgado el tratamiento, siempre tan relativo y condicionado, de presos políticos. Goodbye.